Voy a hacer una pregunta y no tienen que sentir presión de levantar la mano o no levantarla, pero me gustaría ver lo que piensan o quiénes opinan eso. ¿Quiénes de los que están aquí? Dice la Biblia, bueno, hemos estado viendo que el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da, que viene a vivir dentro de nosotros. Me gustaría preguntarles quiénes han experimentado el Espíritu de Dios en su vida y quiénes dicen yo tengo el Espíritu de Dios. Solo quiero saber si levanten la mano, sin miedo. Algunos no la levantan, no están seguros. Ok. Bueno, debería, igual, si no levantamos la mano, deberíamos de seguir viniendo los miércoles y darnos cuenta lo increíble que puede pasar en nuestras vidas si dejamos que el Espíritu de Dios nos cambie, transforme nuestras vidas y nos rendimos. Había un día, escuché un predicador que hablaba, un maestro que enseñaba la Biblia, hablaba y decía que nosotros podemos ser una ventana o un puente, digamos, donde el Espíritu Santo entra y nos transforma, pero nosotros en cierta manera tomamos decisiones para que eso suceda, ¿verdad? Yo puedo dejar que la lluvia me moje o puedo poner una sombrilla y dejar que no me moje nada, nada más los pies. Y esa es básicamente la ilustración. El Espíritu Santo puede transformarnos, cambiarnos, bañarnos si yo quito las sombrillas que tengo en mi vida. Si yo bajo la sombrilla, si yo quito todos los obstáculos, todos los techos que estoy poniendo, las paredes que estoy poniendo, y simplemente las echo abajo y digo, Señor, aquí estoy, me rindo. Y eso es una oportunidad para poder experimentar eso. Y les hice la primera pregunta de quiénes creen que tienen el Espíritu de Dios, porque me interesa saber, porque algo vamos a hablar de eso. Había un maestro que hacía una pregunta, dice, si tenemos a Jesús, ¿para qué ocupamos el Espíritu Santo? ¿Para qué lo necesitamos? Me gustaría saber qué piensan ustedes. Si tenemos a Jesús, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Es para que participen. ¿Alguien? ¿Para que qué? Qué chiva lo que respondieron. Para que nos enseñe a Dios, para que nos enseñe la gloria de Dios. O sea, el Espíritu Santo, tenemos a Jesús, pero el Espíritu Santo nos deja verlo, experimentarlo, ver lo que no podemos ver con nuestros ojos. ¿Qué más? Para que nos guíe, ¿verdad? Para que nos ilumine el camino, dice Andrea, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ilumina el camino, nos enseña la gloria de Dios. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sin pena. Para que sea nuestro consejero, ¿verdad? Para que nos aliente, para que nos guíe, nos aconseje. ¿Qué más? 2 personas más. Gabo. Para compartir, de hecho hay un versículo muy bonito en Romanos. En Romanos capítulo 8 dice, Dios ha derramado su amor sobre nosotros por medio de su Espíritu. O sea, todos sabemos del amor de Dios, conocemos del amor de Dios, pero cuando recibimos el Espíritu Santo y viene a vivir dentro de nosotros, no solo lo vemos, conocemos, sino que lo experimentamos. Había una muchacha el fin de semana que me decía, Varo, no puedo creer, yo a veces hago estupidez, tonteras, pero no puedo entender cómo Dios me ama y me enseña que me ama cada día más y más. Yo a veces voy y hago algo que no tenía que hacer y después viene Dios y me muestra amor, ¿verdad? Y ella estaba tan asombrada, pero tan asombrada, porque esa es una señal de que el Espíritu Santo viene a vivir en ella, ¿verdad? Vino a vivir en ella. Dios derrama su amor y ella no puede comprender ese amor. La gente no puede ver eso, sabe que Dios ama, sabe que Dios es amor, pero no lo experimenta si no tiene el Espíritu de Dios. La última. ¿Alguien más? Sentémonos aquí, porfa, los que estamos en la pared. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Dice un autor, A.W. Tozer, es un escritor del principio del siglo, bueno, los 70, 60, muy bueno. Dice,
creo que está ahí, dice, nosotros hemos imitado al mundo para buscar su popularidad, o buscar popularidad, está mal escrito, popularidad, no lo escribió un gringo, fui yo, pero lo escribí mal. Dice, manufacturando deleites, o sea, nos creamos deleites nosotros para sustituir el gozo del Señor. O sea, nosotros, el mundo nos presenta un montón de cosas que nos creamos nosotros para sentir una experiencia chiva que reemplaza algo que posiblemente no conocemos, el gozo de Dios. Pero hay algo más chiva, más satisfactorio para nuestras vidas, que es el gozo de Dios. Y hemos producido, dice, producido un poder barato y sintético para sustituir el verdadero poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en nuestras vidas, nos damos cuenta que todo lo que el mundo nos ofrece es sintético, no vale la pena tanto, ¿verdad? En los gozos hay una canción que me encanta, Ascend the Hill se llama el grupo, dice, todos los gozos son solamente un nombre al yo entender lo que es Dios, lo que es Jesús en mi vida, ¿verdad? Todos los gozos que el mundo me ofrece, todas las varas que se ven demasiado atractivas, demasiado chivas, que antes para mí eran demasiado agradables, ahora yo, al haber experimentado el poder de Dios en mi vida, el Espíritu Santo en mi vida, son solo un nombre, ya no me llaman la atención. Y otro autor decía, ese no está ahí, pero un autor, Francis Chan, decía, estoy convencido que hay una necesidad desesperada en nosotros, hay una necesidad desesperada en la iglesia, en Zoé, en la viña, por darle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, el lugar que merece y haga su obra en nosotros. O sea, él está diciendo, todos los que venimos acá tenemos una necesidad demasiado grande, porque normalmente venimos, escuchamos la charla, venimos, adoramos, pero hay una necesidad demasiado grande que no le hemos dado el lugar, no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo para que realmente haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Cuando le damos esa oportunidad y nosotros entendemos, algo va a pasar en nuestra vida sobrenatural. Significa que hay gente aquí que viene a Zoé todas las semanas que posiblemente nunca le han dado el chance, nunca le han dado la oportunidad al Espíritu Santo de hacer lo que quiere hacer en la vida de ustedes. Tienen más peso las decisiones de ellos, tienen más peso la voluntad de ellos, tienen más peso los planes de ellos que lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Es más importante lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, que lo que el Espíritu Santo quiere realmente hacer en nuestra vida. ¿Quiénes de aquí todos los días le dicen, Espíritu Santo, guíame, enséñame hoy qué es lo que querés que yo haga, muéstrame, que las decisiones sean tuyas, no las mías? ¿Quiénes hacen una oración todos los días aquí? Bueno, pocos, ¿verdad? Muy pocos, el 2-5% de los que están acá. Si hacemos esa oración todos los días, honesta de corazón, los que estamos aquí, les aseguro que los que están aquí estarían experimentando algo muy diferente y empezarían a vivir algo muy diferente y empezarían a ver que los gozos de este mundo son pasajeros, son tontos, torpes, ya no me llaman tanto la atención y ahora tengo algo demasiado chiva, demasiado increíble y no quiero venderlo por nada. Yo les he contado una historia de un amigo mío. Yo trabajaba en Procter & Gamble en Forum 1, nadie sabe dónde es, tal vez solo Vivi. Bueno, y es una empresa grande, hay un montón de gente. Tenía un compañero que ahora viene a la viña y simplemente este mae nos llevamos demasiado bien, éramos demasiados esos compas con los que uno hace clic en poco tiempo y se vuelven demasiado compas de uno. Y empecé a compartir de Jesús con él. Empecé a compartir lo que Dios había hecho en mi vida, empecé a compartir este gozo que tenía. Y eventualmente él cerró la sombrilla, dejó que Dios transformara, viniera, lo bañara, quitó todos los muros, todas las defensas que tenía, las bajó y simplemente le dijo, Dios, aquí estoy. Y Dios transformó radicalmente su vida. O sea, hubo un antes y un después en esta persona. Tanto que me llegó a decir, mae, Varo,
si usted me dio el mejor regalo que me ha dado. Yo no soy Dios, obviamente, pero usted me ha dado el mejor regalo que me han dado en mi vida. Conocer a Jesús, poder experimentarlo. Y no solamente me has dado el mejor regalo, madre, si usted ve que yo me aparta, por favor, máteme. Obviamente, seguro era vacilando, pero también un poco en serio. Pero madre, estaba experimentando algo tan chiva que el madre decía, madre, por favor, yo seré lo más idiota si me aparto de esto. Por favor, máteme si yo me voy a apartar de esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez no hemos vivido eso, no lo hemos experimentado? ¿Qué distinguiría la vida de ustedes? ¿Son ustedes de aquellos que las decisiones suyas tienen más peso, tienen más fuerza, tienen más autoridad que las decisiones que el Espíritu Santo quiere hacer en sus vidas, que el lugar que el Espíritu Santo quiere tomar en la vida de ustedes? ¿O son más bien ustedes de aquellos que sí le dicen, aquí estoy, Señor, quiero que tus decisiones, tus planes sean los que tienes para mí? ¿No esperarían ustedes? Todos aquí levantamos un montón de gente la mano que dicen, yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida. ¿No esperarían ustedes que si alguien tiene el Espíritu de Dios en la vida de ellos, que la vida que ellos están entonces viviendo sería demasiado diferente a la que vivían antes? ¿Verdad? ¿No creen ustedes que algo tiene que pasar en ellos si el Espíritu de Dios viene a vivir en ellos? Uma decía, cuando nosotros ni siquiera pensamos en que tomamos decisiones o buscamos que el Espíritu Santo tome nuestras decisiones o queremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme, nos cambie, no le pedimos, significa entonces, dice, que no entendemos primero que todo quién es el Espíritu Santo. 2, no creemos que lo necesitamos. Porque si yo entendiera quién es el Espíritu Santo y yo supiera cuánto lo necesito, entonces continuamente le pediría y le diría, ¿verdad?, que me cambie, que haga algo en mí, que me transforme en mi vida. Y esperaríamos entonces continuamente en nuestra vida que el Espíritu Santo actúe, haga algo en nuestra vida. Y viviríamos entonces a la expectativa. Y este maestro decía, lo peor es cuando interactuamos con gente que dicen, somos creyentes, tienen el Espíritu Santo, pero nada diferente ha pasado en la vida de ellos, ¿verdad? La diferencia entre alguien que es creyente, que viene a Zoe y que cree en Jesús y que su vida realmente puede haber sido llena del Espíritu Santo, y la vida de alguien que no es creyente, no viene a Zoe y todo, si no hay diferencia, entonces posiblemente no tenemos el Espíritu Santo. Si las decisiones, los gustos, si lo que buscamos, si donde invertimos la plata, si las pasiones que tenemos nosotros no son diferentes a las de la gente que no tiene a Dios, entonces posiblemente no tenemos el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento vemos algo demasiado evidente, demasiado real, ¿verdad? Vemos cómo los creyentes, cuando el Espíritu Santo venía en la vida de ellos, su vida pasaba algo y vivían diferente. Vean, vamos a leer un pasaje ahí, en Hechos 16, 22 al 25. Dice, lo voy a leer duro para que todos pongan atención, por favor, pongan atención en la pantalla y me siguen. Entonces la multitud se amotinó, o sea, se acercó, ¿verdad? Se estrujó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Estos maes, Pablo y Silas, eran siervos de Dios, eran creyentes, eran el apóstol Pablo y Silas, uno que lo acompañaba, que lo ayudaba. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y sin embargo dice, los magistrados les arrancaron la ropa y los azotaron. O sea, les daban durísimo. No es que les pegaban ahí con una faja, ¿verdad? No, les sacaban posiblemente la sangre. Los dejaban a veces en carne viva. Y dice, después de darles muchos golpes, y enfatiza, muchos golpes, no darle unos golpes, muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. El crimen de ellos
¿Saben cuál era? Estaban enseñando la Biblia, estaban enseñando de Jesús. Y por estar enseñando de Jesús, por hablar de Jesús, les hicieron esto. Y dice, mandaron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Dice, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior. O sea, no solo los metió en la cárcel, sino que los metió en una vara peor, en un calabozo interior, así una vara, me imagino yo que posiblemente era confinamiento solitario, donde los meten en un lugar donde no hay nadie. Dice, y a eso de medianoche, vea lo que pasaba. Cuando ellos podían estar deprimidos, ahuevados, me metieron a la cárcel, nos golpearon, ruliemos, estoy hecho leña. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Los himnos obviamente no estaban cantando el himno de Costa Rica, ¿verdad? Un himno, lo que eran himnos en ese momento eran salmos, eran canciones demasiado chivas que hablaban de lo grande que era Dios, de lo poderoso que es Dios, de lo que Dios puede hacer, de que Él puede vencer, que está más grande por encima de mi sufrimiento, está más grande por encima de lo que estoy pasando. Y en medio de esas canciones, en medio de esas oraciones, dice, los otros presos que estaban ahí los escuchaban. ¿Qué creen que pensaban la gente? Dicen, estos maes se volvieron locos, los agarraron a golpes, los azotaron, los maes los metieron en el calabozo. Y estos maes están cantando y llorando, están locos. Vemos que entonces el Espíritu Santo que viviera en la vida de ellos hacía que algo sobrenatural pasara en ellos, que en medio de la situación difícil que estaban pasando podían tener gozo, podían cantar, podían orar. Y bueno, no les puse el resto de la historia, pero resulta que al final algo sucedió, la cárcel se abrió, o sea, Dios respondió a la oración y lo que estaba pasando ahí, la cárcel se abrió, el carcelero se quería matar y después él le dice, no se mate, porque si ellos escapaban y el carcelero quedaba con vida, los romanos lo iban a matar, porque decían, es su responsabilidad cuidarlos, usted no los cuidó bien, nos va a matar, entonces iba a matar, porque posiblemente iba a sufrir menos. Y dice, no lo mate, todos estamos aquí, no se mate. Y al final, él le dice, ¿qué tengo que hacer? Él le dice, crea en el Señor Jesucristo y tú y toda tu familia serán salvos. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Creyó en él, en Jesús. Hay otro caso parecido, Hechos 5, 40 al 42. Dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego otra vez, estos eran los apóstoles, andaban hablando de Jesús, no podían quedarse callados, andaban hablando de Jesús. Y eso es algo que ahorita más adelante lo vamos a ver. Cuando anda uno lleno del Espíritu Santo, que ahorita también vamos a hablar de eso, que uno puede llenarse del Espíritu Santo, puede llenarse de Dios. Cuando anda uno lleno, quiere compartir de Jesús con otros. No se puede callar. Hace poco vino Marcelo, ¿verdad? Marcelo trafica Biblias en países secretos. Fuimos a diferentes lugares, a veces almorzábamos en una sodilla por allá, otro lugar por allá. Y cada vez él me decía, madre, mira, ya hay y empezaba un extranjero, como para hablarle de Jesús. Él andaba viendo maneras en las que los que estaban alrededor, que no tenían de Jesús, ¿cómo podían tener de Jesús? Era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Y de hecho cuando estaba hablando aquí, en una charla que yo dice, si yo viviera aquí ya sabría a dónde ir. En los días que he estado, de los 3, 4 días que he estado, ya he visto lugares y sabría qué empezar a hacer y dónde empezar a ir. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en nuestras vidas, actuamos y vemos necesidades, queremos suplir necesidades de otros. Pero vemos que los apóstoles aquí estaban predicando y entonces los llamaron a todos y luego los azotaron otra vez, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después de que no hablaran más, de que les pegaron el susto, seguro los más dijeron, peguémosles un buen susto a estos más. Los vamos a azotar, los vamos a leñatear todos. Y después de haberlos leñateado, entonces les decimos, si siguen hablando más en el nombre de Jesús, les va a pasar algo peor. Entonces los más los soltaron y eso fue lo que pasó. Y el versículo 41 dice, así pues los soltaron, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo.
estaban locos los maes. Les pegaron, no hablen más en el nombre de Jesús, por favor. Y los maes les pegaron, después de haberlos pegado al susto, salieron llenos de gozos por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y en la casa no dejaban de enseñar y anunciar las nuevas de que Jesús era el Mesías. O sea, estos maes no hablen más, no comparten más de Jesús, les metían el susto. Y ellos, después de haberlos derrotado, salían con gozo, con alegría, y además seguían haciéndolo con más fuerza. Tal vez muchos de los que están acá pueden estar pasando situaciones difíciles. Posiblemente su papá, su mamá no quiere que ustedes vengan a Zoe. Y he hablado con varios de ustedes. No quieren que vengan. No quieren que ustedes busquen de Dios. No quieren, prefieren que vayan el fin de semana, se peguen a fiesta. Y ahí sí no les dice nada, pero si vienen a Zoe es un pleito en la casa. Yo conozco una persona de aquí que los papás no quieren que venga a Zoe. Y esa persona agarra un bus y viene y abre un cuaderno, escribe todo lo que puede y se devuelve a la casa. Y el lugar donde dice que viene es que va a un lugar de baile, donde va a bailar, donde hacer lo que va siempre a las clases, pero necesita venir a Zoe. Cuando yo veo a esta persona, yo digo, ¿verdad? No quiere que sus papás se den cuenta porque ella valora demasiado lo que es venir a Zoe. Cuando yo veo eso, yo digo, esta persona tiene el Espíritu de Dios. Esta persona anhela que Dios cambie su vida, que Dios transforme su vida. Y lo está viendo. En medio de la oposición, en medio de la dificultad, Dios es demasiado real para esa persona. En medio de la oposición, en medio de lo difícil. Y nosotros a veces no leemos la Biblia o nos da vergüenza decir eso, decir que venimos a Zoe porque qué color. Yo no sé si tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo aquí, de que podemos compartir con gente la fe en Jesús, que podemos tener este libro. Si tenemos el Espíritu de Dios, sabemos lo que es este libro y no lo suelto. Quiero leerlo, quiero conocer al Dios que está aquí. Necesito conocer a este Dios. Esta persona trae un libro X normal porque no puede traer la Biblia. Los papás son ateos y escribe en los campos de alrededor del cuaderno para hacer, ¿verdad? Como para, estoy demasiado deseoso de conocer, de aprender de Jesús. Imagínense ustedes, mucha gente que dice, yo tengo a Dios, yo tengo una relación con Dios, yo tengo el Espíritu de Dios, yo conozco a Jesús, yo amo a Dios. Imagínense que yo venga a ustedes y les diga, tuve un encuentro sobrenatural con Dios y Dios vino y entró a mi vida, vino a vivir en mí y me dio una habilidad sobrenatural de jugar fútbol. ¿No esperarían ustedes cuando me ven mejenguear que sea mucho más bueno de lo que era antes? ¿No creen ustedes? Que tengo una habilidad diferente. Si yo digo, Dios, tuve un encuentro con Dios, Dios vino a vivir en mí, me dio una capacidad, una habilidad diferente, una habilidad sobrenatural para jugar fútbol. Entonces cuando ustedes me ven jugar fútbol, ustedes dicen, este de verdad le pasó algo. Qué rajado, ve lo que este juega. Este antes era una perra, y ahora es buenísimo jugando fútbol. Y creo que eso pasa con muchos de nosotros, ¿verdad? Yo vine a eso tengo un encuentro con Dios, me cambió el Señor y fui a un campo y el Espíritu Santo vino a vivir en mi vida y amo a Dios, tengo una relación personal con Dios, pero nada ha pasado. Yo creo que si yo llego a ustedes, ¿verdad? Diciéndoles, Dios vino a mi vida y me transformó y ahora soy una persona que juega fútbol demasiado, me dio una habilidad sobrenatural para jugar fútbol y yo llego y soy el mismo de siempre, usted dice, este es, quién sabe qué se fumó, ¿verdad? O está loco. Pero cuando pasa y veo que verdaderamente pasó algo en su vida, yo digo, este le pasó algo. Y creo que muchas veces nosotros venimos aquí a Zoe
y venimos tanto con una sombrilla. Es más, hemos venido años y venimos años con una sombrilla. Solo escuchamos, ¿verdad? Escuchamos el agua donde quiere caer, pero no pasa. Porque estamos demasiado orgullosos, amamos muchas cosas, amamos tanto el pecado que hace una pared demasiado grande y no entra, no pasa. Y venimos años y años. Y puede ser entonces que todos los compas del cole de nosotros saben que venimos a Zoe y dicen, ma, pero estos maes o estas muchachas, ma, van a Zoe, ¿qué van, ma? No ha pasado nada en la vida de ellos. Es la misma vara. La misma vara como bulea a la gente, la misma vara como en las fiestas, en los fines de semana, la misma vara como siempre se echa a las mismas mujeres, siempre anda detrás de todas las viejas, la misma vara como trata a la gente, las palabras que usa. Y este mae dice que tiene el Espíritu de Dios. Mae. Terminan, no dejan de creer en ustedes, terminan no creyendo en Dios. Terminan invalidando a Dios por nuestro testimonio. Si los que venimos a Zoe decimos tener realmente el Espíritu de Dios, si hemos aprendido el Espíritu de Dios y no es información, es dejarlo transformar nuestra vida, cambiarnos, actuar en nuestra vida. La Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Antes, ¿verdad? El Antiguo Testamento, todos construían un templo y todos venían a ver qué tan grande era el Dios de ellos por el tamaño del templo y lo grande que era. Y en el Nuevo Testamento dice, de hecho en Hechos capítulo 16 dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en un lugar que construyeron los hombres. Dios viene a vivir en nosotros. Y dice ahí, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo, si ustedes han rendido su vida a Jesús, han puesto su fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir, vino a vivir en ustedes? Dice, ¿no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Ustedes fueron, después dice, ustedes fueron comprados con un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo, dice después. La Biblia dice que si somos creyentes, vivimos, dejamos que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestras vidas, nos cambie. Jesús, cuando vivió su vida en la tierra, vivió lleno del Espíritu Santo. Les voy a contar un poco mi testimonio y testimonio de amigos míos que estuvieron conmigo en el mismo proceso. Yo le hice la vida imposible a mi mamá. Cuando era adolescente, yo era un mae que fumaba mota como pocos. O sea, fumaba demasiada marihuana. Todos los días fumaba. Y además los fines de semana me encantaba cruzarme, fumar marihuana, tomar. Y no lo cuento con orgullo, pero les quiero contar un poco de mi vida. Fumaba marihuana muchísimo, era loco con las mujeres, tomaba demasiado, fumaba cigarro además. Y empecé a venir a un grupo como este. Y mientras empecé a aprender de Jesús, decidí cerrar mi sombrilla. Decidí bajar las defensas. Y decidí, Jesús, entra en mi vida. Jesús, cámbiame. Espíritu Santo, ven, transfórmame. Y no siempre todos los procesos son iguales, pero literalmente en mi vida recuerdo y sé que hubo un antes y un después. Dejé de fumar marihuana. Y no solo porque me dijeron, no porque me dijeron, mae, es malo fumar marihuana, mae, es pecado. No dejé de fumar marihuana por eso. Dejé de fumar marihuana porque al bajar las defensas, al sembrar la sombrilla y dejar que Dios me bañara mi vida, mi corazón, ya la marihuana era cero atractiva. Ya no me parecía tuanis, ya no me parecía algo cool. Más bien lo que estaba viviendo Jesús en mi vida, eso sí era cool, eso sí era chiva. Y el paquete de cigarros
cuando conocí a Jesús, literalmente el paquete de cigarros que tenía en el escritorio de mi cuarto, ese paquete de cigarros, que yo me fumaba un paquete de cigarros casi al día algunas veces, lo dejé ahí, no lo volví a tocar hasta que los cigarros los vi después de un mes, 2 meses verdes, los boté. Y no luchaba, bueno, obviamente les estoy contando mi experiencia, todas las experiencias son diferentes. Llegué a mi casa después de un día y toda la pornografía que tenía en mi casa, en mi computadora, la borré. Tengo 13 años de no ver pornografía. Y literalmente, ¿a qué voy con esto? Lo único que puedo ver con mi testimonio, y puedo decir no porque sea yo, porque sea, ¿verdad? Jamás, porque tengo muchas cosas que todavía vivo rindiéndole a Dios y cambiándole, y a veces pongo la sombrilla en muchas cosas, pero es un continuo dejarse transformar por Dios, por el Espíritu Santo. Les cuento estas cosas, obviamente, jamás por decir que yo soy, porque tengo muchos defectos igual, y muchas cosas que Dios todavía quiere cambiarme, muchas, y no va a parar hasta que me muera. Pero ¿a qué voy con esto? Lo único que puedo decir es que el Espíritu Santo, puedo decir, el Espíritu Santo entró en mi vida. Algo empezó a hacer el Espíritu Santo en mi vida. Mis amigos con los que empecé con los que tenía en ese momento, ¿verdad? Y empezaron al mismo aventura conmigo igual. Dejaron la marihuana, dejaron la pornografía, dejaron de tener sexo con sus novias. Y literalmente nadie nos dijo, es pecado. De nuestra relación con Dios, de bajar la sombrilla y de permitir mojarnos por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos fue transformando, nos fue cambiando. Y no fue como, uy, qué desgracia, soy miserable ahora, yo no puedo hacer todo el montón de varas que me encantaban. No, más bien es, lo que tengo ahora es tan rico, tan delicioso, que no quiero lo que tenía antes. Esto me llena más, me satisface más. Y eso es lo que empezamos a vivir nosotros como creyentes. Eso es lo que la Biblia llama cristiano, creyente. Alguien que el Espíritu Santo viene a vivir en su vida y su vida es transformada. Y entonces hay credibilidad por la gente que está alrededor. Una de las señales de que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, una es que nuestras vidas han sufrido una transformación. Esa es una que vimos ahorita. Hay ejemplos en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo? ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda qué hacía Pablo en los primeros capítulos de Hechos? Perseguía a cristianos y aprobaba la muerte de ellos. Tuvo un encuentro con Dios y literalmente Pablo era una persona antes de tener el Espíritu Santo a la que era cuando el Espíritu Santo vino a su vida. En vez de perseguir cristianos, ahora los defendía y además empezó a anunciar el nombre que antes condenaba, el nombre de Jesús. Tanto que los creyentes le tenían tanto miedo que cuando lo vieron acercarse y el mae había cambiado, no le creían, decían, no, este mae no puede ser, este mae no ha cambiado, este mae seguro es una trampa, viene aquí a la iglesia y quiere hablarnos, pero en realidad este mae es el mismo y lo que quiere es simplemente agarrarnos a todos, ver dónde estamos y matarnos a todos. Y hasta después, con el tiempo, empezaron a ver que el cambio era de verdad. Por eso es que un cambio no es a veces por raticos, ¿verdad? Alguien puede decir, mi vida cambió, pero cambió un mes, 2 meses y después, no sé, tal vez me imagino que eso era una emoción, un impulso. No era el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma. Y vemos a Pedro. Pedro era un mae pescador, sin estudios, mae sin inculto totalmente, y lo vemos donde se levanta, tímido era, y se levanta lleno del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene a su vida y predica a 3,000 personas y todos los 3,000 creen. Era una persona que habló
como nunca antes había hablado, porque tenía el Espíritu Santo. Vemos a Mateo, recaudador de impuestos, ladrón. Vemos a Zaqueo, que era ladrón, y el Espíritu Santo lo transforma, lo cambia. Entonces hay una transformación en la vida. Jesús vivía lleno del Espíritu Santo. Veamos Lucas 10:21. Lucas 10:21, lo voy a leer mientras lo ponen ahí. Dice Lucas 10:21, esto es una señal demasiado importante porque dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las he revelado a los que son como niños. Bueno, lo que quería leerles era, y hay varios versículos donde dice Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús, como era la persona que ha vivido más llena del Espíritu Santo en la historia. Y cuando una persona entre más se llena del Espíritu Santo, más refleja, no solamente ve la gloria de Dios, como Nati dijo, sino que refleja la gloria de Dios. Y veamos Jesús cómo vivía. Jesús sanaba enfermos, Jesús amaba a aquellos que nadie amaba, Jesús tenía compasión de aquellos que nadie tenía compasión. Jesús tenía poderes sobrenaturales, el Espíritu de Dios en él. Y nosotros podemos vivir muy parecido si creemos lo que realmente es el Espíritu Santo y lo dejamos transformarnos, actuar en nuestra vida. Y si le pedimos: Señor, ven, cámbiame, transfórmame, que apartes lo que soy yo y que tu Espíritu Santo empiece a vivir todo en tu plenitud en mi vida. Cuando el Espíritu Santo, cuando somos creyentes, no solamente nuestras vidas son transformadas, no solamente el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas, sino que además buscamos vivir por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9. Dice: sin embargo, ustedes, le habla a los creyentes, Pablo, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. O sea, Pablo está asumiendo que todos los que son creyentes, los que han puesto su fe en Jesús, todos aquellos que le han dicho, han cerrado la sombrilla, han dejado que Dios los moje y que han bajado todos los defensas y dejado que Dios los transforme, dice, todos aquellos, sin embargo, todos ustedes ya no viven según la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? No lo vamos a leer, está en otro versículo, en Gálatas. La otra semana vamos a ver un poco más de eso. La naturaleza pecaminosa es nuestros malos deseos, borracheras, todo aquello que nos aparta de Dios, que le damos la espalda a Dios, el bullear a la gente, el pensar, ¿verdad? Sexualmente sobre una persona obsesivamente mal, tener pensamientos obsesivos negativos, ser demasiado chismoso, chismosa, ser demasiado malcriado, tener demasiado poco control de su enojo y se vuelve en ira y lastima a otras personas con sus palabras, con lo que dice o hace. Empieza a tomar solo sus decisiones él o ella, con lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que es más chiva para mí, haciendo a un lado completamente a Dios y sin darle oportunidad de decir: Señor, transforma mi vida, cámbiame. Pero aquellos que viven en el Espíritu es diferente. Dice, le voy a leer otra vez el versículo, Romanos 8:9, dice: sin embargo, ustedes ya no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu vive en ustedes, o sea, Pablo está diciendo, si ustedes ya no viven con el Espíritu, no viven por medio del Espíritu, si ustedes no viven o buscan ser guiados por el Espíritu Santo, si nunca oran para que Dios los guíe, los transforme, los cambie, si ustedes no bajan continuamente a la sombrilla, posiblemente, diciendo Pablo, significa que tal vez el Espíritu Santo no vive en ustedes. Porque dice, si es que el Espíritu vive en ustedes, anteriormente decías, vivimos más bien según el Espíritu.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice Pablo. Y esto es demasiado chiva porque, y con esto voy a ir terminando, y la otra semana vamos a profundizar más en este tema. Pablo nos dice algo demasiado chiva, nos invita y nos dice: ustedes, cristianos, ustedes que han puesto su fe en Jesús, pueden vivir guiados por el Espíritu Santo, pueden ser llenos del Espíritu Santo, pueden experimentar el Espíritu Santo de una manera tan creíble, tan real, tan verdadera, que no va a haber nada mejor en sus vidas. Y voy a leer nada más un texto y vamos a ir terminando. Tal vez voy a dar un par de cosas del texto porque no nos va a dar tiempo. Pero Romanos 8 en adelante, 1 al 10, vamos a leerlo. Dice ahí: por lo tanto, y esto vea que lo dirige a algunos, a una gente específica. Este versículo, el primer versículo dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, habla a aquellos, a los cristianos que están unidos a Cristo Jesús. Dice: pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es algo profundo que podemos hacer una charla de eso. El Espíritu de Dios me ha liberado del pecado. En efecto, en ese versículo 3, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la condición de pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza misma, naturaleza humana. Ahora versículo 4, pongamos más atención en esta parte que viene. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros creyentes, que hemos puesto nuestra fe en Jesús y que estamos unidos al Espíritu, vivimos por el Espíritu, porque ojo lo que dice, voy a leer el versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Qué pasan pensando ustedes comúnmente? Pasan pensando en lo que ustedes quieren, en sus deseos, en lo que todo el mundo hace, en ser popular, en calzar en este grupo, en bullear a este, en pegar un chiste para quedar bien con los demás. Eso es fijar la mente en eso. Piensen en mañana y ustedes piensen en mañana en tal huila, o qué puedo hacer para que los demás me vuelvan a ver a mí, o yo ser popular, tengo que andar con más esta gente, tengo que fumar mota, tengo que tomar para ser parte de la fiesta, tengo que hacer una fiesta para ganar harina. Y eso es lo que pasa pensando los que viven según la naturaleza pecaminosa. Esta vieja más, y le pego mensajes acá, y la otra también, le doy mantenimiento a todas, ahí los tengo, ¿verdad? ¿Cuánto puedo llegar con esta vieja? Si voy el fin de semana, y no están los tatas, ¿a dónde puedo llegar? Pasan pensando en ese tipo de cosas. Dice, en cambio, versículo 5, en cambio, la mitad, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué quieres para mí, Señor? Y los deseos del Espíritu los encontramos aquí. Yo no puedo saber los deseos del Espíritu si no leo la palabra de Dios, si no sé qué es lo que Dios me enseña y quiere para mi vida, y entender cuál es su propósito, su plan en mi vida. Fijan su mente. Para fijar la mente en algo tenemos que conocerlo. Yo no puedo fijar mi mente en algo que no conozco. Es como decirle a ustedes, ¿verdad? Las mujeres nunca han visto orinal. Fijen su mente en el orinal, las mujeres todas, ¿verdad? Tal vez nunca lo han visto, ¿verdad? O fijen su mente en, no sé, algo que no conocemos, o sea, en cómo se ve el mar. ¿Cómo se ve el mar en cuando uno está en lo más profundo? Fijen su mente ahí, en lo más profundo del mar, ¿verdad? Todo el mundo, madre, ¿qué le pasa a este madre? Está loco. Yo ocupo conocer en lo que tengo que fijar mi mente,
¿Por qué podemos fijar demasiado la mente en las cosas de la naturaleza pecaminosa? Porque es lo que hay alrededor de nosotros. Porque es lo que yo con solo encender el tele veo, encuentro. Porque es lo que yo en el break de mi cole todo el mundo habla. Porque es lo que yo en el fin de semana veo. Porque es lo que yo en todas las películas veo. Porque es lo que mi naturaleza misma me pide. Pero si yo dedico tiempo a esto, si yo dedico tiempo a esto, si yo invierto en que así como hay mil cosas alrededor que pasan, que toman la atención de mi mente y dejo que esto tome la atención de mi mente, entonces es más fácil para mí pensar en las cosas del Espíritu. Pero si yo nunca la leo, versículo 6, la mentalidad, ojo esto, la mentalidad pecaminosa es muerte. En otros versículos dice produce muerte. Y literalmente nos va matando. Literalmente el pecado nos aísla de amigos, de gente. No tenemos la libertad, hay oscuridad, entonces mi mamá no puede saber esto, mi papá tampoco puede saber, mi hermana tampoco. Madre, cállese, no diga esto. Y vivimos en una vara. En cambio, versículo 6 dice, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Cuando yo vivo guiado por el Espíritu solo tengo paz, solo tengo vida. Por eso fue que yo también cambié demasiado la vida que llevaba antes, porque la vida que llevaba ahora no tengo nada que esconderle a mi mamá. Mi mamá está feliz. Mi mamá, en vez de llorar por antes hacer las estupideces que yo hacía, ahora llora al verme cuando yo sirvo a Dios. Y eso es demasiado chiva. Y es demasiado increíble poder compartir palabras de vida con ustedes. Palabras que les puede dar paz, les puede dar vida. No hay nada más chiva que poder vivir por el Espíritu. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa además es enemiga de Dios y no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Versículo 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven, ustedes creyentes, ustedes Zoe, ustedes que han puesto su fe en Jesús, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno tiene el Espíritu no tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Pongámonos de pie.